Bien, señores, tenemos al licenciado Ricardo García, director del Jardín Botánico Nacional, primera institución de esa índole que hay en el país. Bienvenido, licenciado. Gracias, gracias. ¿Usted es licenciado en qué? En biología. En biología. Biología pura, como decimos, porque es la UAS, la única que imparte. Y la biología tiene una rama que es la botánica, ¿verdad? Entonces, y dentro otra de la zoología. biología, uno se especializa, yo me especialicé en taxonomía y ecología de plantas. Bien. Licenciado, ¿qué otro jardín botánico hay aquí que no sean los parques nacionales? No. Ahora mismo estamos ya en fase muy avanzada para inaugurar el próximo 2018 el Jardín Botánico de Santiago. Hay otro pequeño. ¿Va a dónde? Ese está en la zona de Jacagua y es el espacio donde se iba a construir el centro de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces ahora ahí está. ¿Cuántos metros usted estima? Ese tiene cerca de unos 800.000 metros cuadrados. Es casi la mitad del tamaño del Jardín Botánico. Es como 1.500 tareas. Sí. Bien. Pregunta, en el Jardín Botánico es natural que cada día hay algo diferente porque las especies evolucionan, se ponen más grandes, más pequeñas, se secan, se hidratan, en fin. ¿Qué hay de nuevo en el Jardín Botánico? Fíjese, de nuevo nosotros tenemos ya prácticamente listo para inaugurar a principios de ahora de 2018 el Sendero Educativo Taíno. Ese Sendero Educativo Taíno que es una representación de cómo se ha ido variando la flora de la isla española, la que estaba aquí y que los aborígenes usaban como medicina, como alimento mágico religiosa, y luego, entonces, después del encuentro de dos mundos, las que llegan, cultivos como la caña de azúcar, cultivos como el café, el cacao, que aunque es americano, pero no estaba aquí. Entonces, a lo largo de ese sendero vamos a poder hacer una especie de recorrido de la flora con la idea de educar, pero además van a ver también unas piezas museográficas para el que va allí pueda ver, por ejemplo, el tema de la yuca, como los aborígenes. ¿Y ustedes tienen clasificadas las que son propias de esta isla, las que encontraron los españoles aquí y las que fueron traídas? Sí, claro, claro. Y está en cada cosa. Clasificadas y rotuladas, de manera que el visitante puede ver, digamos, yuca, por ejemplo, Manihot esculenta. Sí. Bueno, origen americano. La historia. Café, café arábica. Bien. Licenciado, hay un parque ahí aquí en Naco que tiene la identificación de todas las variedades. ¿Ustedes lo ayudaron a clasificar? Sí, es el Bosque de la Vida. Así se llama. Ese Bosque de la Vida, que es una representación muy interesante de la flora dominicana y que fue la idea de gente como los Armenteros y muchas otras personas, de hacer ese parque ahí en el centro ahora de la ciudad. Entonces cada especie tiene su rótulo. Ya. Y es interesante porque generalmente cada ejemplar, cada árbol fue sembrado por una persona. Y esos árboles, hay mucha variedad ahí, a pesar de que es pequeño. Hay mucha variedad, ahí hay decenas de especies. Bien, yo quiero preguntarle algunas cosas. En la zona del botánico, ¿hay una pluviometría mayor que en el resto de la ciudad? No diría que llueve más que en otras partes. Como tal, pero se siente más el impacto de la lluvia y puede producirse en algún momento alguna lluvia muy localizada, sobre todo con el efecto de esas lluvias que vienen de Sierra Prieta, Monte Plata, que es zona más lluviosa que hacia el sur. Otra cosa, hemos visto, dándole la vuelta al parque por las calles perimetrales, que el parque es excesivamente verde y copioso, es decir, muy cerrado.
¿ese es un tratamiento especial o esas son las variedades que hay ahí? Las variedades, las especies que están en el parque, como son especies nativas, bueno, y endémicas de la isla, pues entonces han evolucionado ahí y crecen muy bien y por eso siempre tienen ese verdor, además de lo que usted decía, el elemento lluvia. Nosotros, obviamente, en el interior fertilizamos cuando es necesario con alguna especie, sobre todo esa que se ha Debajo de traído esa... Ese es el sendero. eso ahí es el jardín japonés. Ese es un árbol, ya un ícono en el jardín, una anacahuita que está en el jardín japonés. Fíjense las raíces muy características, esas raíces tabulares, como se le llama, y es una obra del ya fallecido maestro Mamoru Matsunaga. Sembró o manejó ese árbol ahí, que ya es emblemático. ¿Está vivo? El árbol sí, Sí. es un Bien. árbol espectacular. Una pregunta. El sendero te permite ver toda la vegetación o hay alguna que es inaccesible? Dentro del jardín hay un espacio que es prácticamente inaccesible porque es la reserva natural. Cada jardín botánico, por acuerdo internacional, tiene que conservar un mínimo de un 10% de su espacio como reserva a la flora y la fauna local. Nuestro jardín tiene casi un 40%, porque recuerden, muchos lo saben, que eso era una parte militar, ahí estaba material bélico. Entonces esa vegetación estaba ahí, se conservó la mayor parte, la otra obviamente se cambió, se removió para establecer el jardín como Bien. tal, pero mantenemos ese espacio. Algunas personas que han querido ser cremadas después de su vida han pedido que sus cenizas se utilicen como abono de algunas plantas y hemos asistido a 2 o 3 eventos. Lo que yo no he podido darle seguimiento. Cuando eso ocurre, que un familiar lleva su ceniza y la deposita en las raíces de alguna planta, ¿se le pone el letrero o no se le pone nada? Sí, generalmente las familias llevan una tarjita que Sí. se coloca al pie del árbol, que casi siempre nosotros les recomendamos, o ellos por alguna razón solicitan, mire, yo quiero una ceiba, yo quiero un roble dominicano, quiero una caoba. Entonces se deposita la ceniza, se siembra el árbol y esa familia con frecuencia van a visitar, a darle seguimiento a ese Pero árbol. no le ponen identificación. Sí, se pone una tarjita con la identificación del árbol, ya. la fecha y el nombre de la persona. Eso, obviamente, lo hacemos con casos especiales, porque si no, entonces tendríamos demasiado... He encontrado raro, licenciado, que habiendo tanta contaminación en la capital y pasando por ahí una cañada que viene contaminada, ¿por qué, aun que pasan esas aguas contaminadas, no le ha hecho daño al parque? Fíjese, la Gran Cañada... A mí me parece que hasta Guajimía pasa por ahí, me parece. Por sí. La Gran Cañada... ¿Por qué tú te ríes? No, El nombre Guajimía. ¿Tú no conoces La más contaminada que es la capital. Pero que esa va desde Jaina, donde desemboca, y cruza por cerca del zoológico. No, pero no llega al botánico. ¿No? Pero Yo creo que sí. Pero no, esa no llega al botánico. La de nosotros es una que nace, porque es una microcuenca, en los jardines del norte. Entonces, esa cañada, que ese Esa foco... que está específicamente en la esquina donde se unen las 2 avenidas, Sí. frente a la oficina de Vincho Los Castillo. próceres con República Argentina. Exacto. Esa es lo que nosotros llamamos la Gran Cañada, que nace en los jardines del norte y entonces va hasta el zoológico, luego Entonces esa Isabela. no está tan contaminada. Sí, porque los jardines generan mucha agua servida. Se ha mejorado considerablemente porque la planta de tratamiento de los jardines, en la gestión ahora del arquitecto Montag, la mejoraron bastante, pero todavía seguimos recibiendo bastante contaminación y me alegro mucho, y lo voy a anunciar por aquí porque ya
el arquitecto Montá, me dijo, todo está coordinado y arreglado y vamos a sanear la cañada, que es el foco de contaminación más preocupante que hay por ahí y que afecta al jardín. Pero ciertamente, como está en la parte, digamos, marginal del jardín, pues no tiene tanto impacto hacia el interior. Pero sí se siente el olor fétido de la cañada, afecta un poco la fauna y la flora también, aunque ya hay algunos elementos de la fauna que se han adaptado. Por ejemplo, hay una cantidad de yaguasa, que es el pato arborícola, que vive ahí de manera permanente, y otras especies como la gallareta, pico rojo, que ya se han acostumbrado a vivir ahí. García, en la prensa salió en estos días sobre la extinción de algunas especies nativas de aquí, incluyendo flora y fauna. Salió bastante. ¿Qué ustedes tienen que ver con eso? ¿O si es real, o cuántas son, o la medida que tiene que tomar el botánico para que no desaparezcan esas plantas? Qué bueno tu pregunta, Wilson, porque justamente el objetivo fundamental del jardín cuando se crea es el estudio, manejo, protección de la flora nuestra, y con la degradación de nuestros bosques, la destrucción de los ambientes, se han ido perdiendo o disminuyendo la población de esas especies, que ciertamente se ha incrementado para algunos grupos en los últimos tiempos. Por ejemplo, esa es una exótica ornamental. Las palmas es un grupo muy preocupante ahora mismo, porque al destruir los bosques donde ésta crecía, y adicionalmente mucha gente va y la extrae de sus poblaciones naturales para usarla como ornamental, pero dan un mal manejo y se pierden la mayoría. El Jardín Botánico hizo un estudio y publicó a finales del 2016 el libro La lista roja de plantas amenazadas. Sí, eso es el jardín japonés, una imagen. Y esa lista roja es la que nos ha servido para hacer planes de protección, de manejo de esas especies que se identifican que están en peligro crítico, peligro de extinción o vulnerable. Hacemos énfasis en la que corren mayor peligro, algunas que están muy localizadas, porque si hay un proyecto en un área determinada y no se toman las medidas, podría desaparecer. Para eso el jardín, su banco de semillas, su equipo botánico viajando para buscar, y el vivero. Una consulta gratis, como le decimos a los médicos. Nosotros residimos en una porción, en un sector de Arroyo Hondo, que geográficamente está en un punto equidistante entre Río Isabela y el Parque Botánico, más o menos. Una de los pocos entretenimientos que yo tengo es que voy al mercado Modelo y compro maíz craqueado, maíz, no chenchen. El caqueado, sí, así le dicen las agroveterinarias también. Se lo coloco en algunos lugares a las aves que hay. Y me he sorprendido de esto, licenciado. La cantidad de variedades de aves que hay en esa zona. Yo no me imaginaba, inclusive dentro de la misma familia, tú encuentras diferentes variedades. Por ejemplo, uno piensa que las tórtolas o el rolón, a la blanca y la otra y la rolita, no, dentro de eso tú te encuentras hasta 4 y 5 variedades. Sí. Si se trata de finches, encuentras también que a partir de, ¿qué te digo?, de los años 90, aquí hay un gorrión que yo no sé de dónde vino, que da unos saltitos y anda saltando. O de Cuba, me dijeron, Cuba, Haití, aquí. Es un gorrioncito que salta. Y el fenómeno más raro es que desde el Botánico al Hotel Embajador hay un vuelo diario que ocurre en las tardes, del Botánico al Hotel Embajador, pernoctan ahí, en la mañana regresan al Botánico. Los pericos. Son unos pericos, pero se han añadido una cantidad enorme de periquitos que se han liberado, que se han soltado. Sí. Y se han sumado. Está en vida una pregunta, ya. ¿Por qué en el Embajador, que inclusive hoy ya esos pinos están secos, ellos siguen yendo ahí? ¿Cuál es
Fíjese, secreto. me decía un amigo ornitólogo que hace ya muchos años, unos pericos, no se sabe con precisión si lo liberaron o se escaparon, y se fueron estableciendo ahí en el Parque Mirador y tomaron como punto el Embajador. Entonces ha crecido esa colonia, se han reproducido. En la mañana temprano ellos salen a buscar comida y se van Jardín Botánico, Mirador Norte, Zoológico. En la tarde regresan a dormir ahí. Y eso es su rutina. Y el fenómeno de que aves que eran propias de zona, inclusive montañosas, rurales, como sí, la cotorra, el perico, los mismos finches, las ciguas, toda esa familia de ciguas, la madanzagá, todas esas cosas, hayan emigrado para la ciudad. Nosotros vimos con los ojos un par de pericos desalojar de una cueva de la iglesia Mercedes unas palomas, y ellos están anidando ahí ahora mismo. Sí, fíjese, doctor, eso tiene ¿Por qué vienen a la ciudad? una razón muy importante. Recuerden ustedes que los años comida, 70, 80, el fenómeno de la deforestación, la cacería, fue terrible en este país. Entonces, muchas especies encontraron en la zona urbana la gente más educado, no lo mataba con tirapiedra, con un rifle. Y entonces aquí encontraron Jardín Botánico, ya los parques Mirador, y lo convirtieron en su casa, en su refugio. Ah, porque eso nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando urbanizaron la capital estaba llena de hurones, llena de jurones, Sí. debajo de la hierba guinea. Entonces, cuando urbanizaron Arroyo Hondo, tú ves que todavía cruzan para el Botánico, tú estás lleno de jurones. Bueno, nosotros, de hecho, tenemos cierto problema con los hurones en el Botánico porque se comen desde los huevos, los pichoncitos de las que anidan en Abajo. el suelo, e incluso algunos reptiles, culebras, Sí. pequeñas, lagartos. Los hurones son un problema, son una plaga. Pero volviendo al caso Fue importada de esa las plaga. Son importadas. es importada, se introdujo aquí supuestamente para controlar ratones en los cañaverales, en los arrozales. Y se el hurón convirtió- ataca al ratón. Sí, sí. Es El hurón, natural, por aquí no. el hurón la ataca India. casi cualquier cosa. Lo que él hizo fue pueda. atacar los huevos de la gallina y los pollitos. Huevos, Se la aves, mataron a los reptiles, todo. Pues en el Jardín Botánico se hizo un estudio y los ornitólogos encontraron que había mayor número de aves, de especies de aves, que en cualquiera de las áreas protegidas del país. Sí, señor. Porque ahí también, y ya se está convirtiendo casi en un problema, esas especies introducidas, como usted decía, los periquitos, eso, que la gente tiene en una jaula, en su casa, una jaulita, se escapa o lo libera, y entonces ya se van multiplicando. Y vamos rumbo a lo que ha pasado en Puerto Rico, donde hoy hay una cantidad de especies exóticas que están silvestres, compiten entonces con las especies nativas y endémicas, a veces le transmiten enfermedades, y es realmente un problema. Por eso, el Ministerio de Medio Ambiente cada vez trata de ser más estricto con las introducciones, tanto de animales como de Ustedes plantas. dependen del medio ambiente. Nosotros somos O de la adscritos- presidencia. Somos adscritos a medio ambiente, como es el ministerio del que estamos más cercanos y al cual nos Pero el damos apoyo. presupuesto de ustedes está en medio ambiente. Se tramita a través del medio ambiente, pero es independiente. Nosotros somos autónomos en ese sentido. Una pregunta. En el botánico imparten clases. Sí, nosotros desde el año pasado, y fue uno de los grandes logros, ya hemos logrado graduar 2 promociones de jardineros, que el país no tenía un lugar donde formar jardineros. ¿Ninguna universidad tiene acuerdo con ustedes? Sí, tenemos acuerdo con la mayoría de las universidades, pero este acuerdo más importante es con el Infotep. Entonces, se forman jardineros, jardinería Técnico. básica, y esos jardineros ya es un personal cualificado para, digamos, estos centros como en el este, que demandan Dame la mucho versión de Infotep. de jardineros. Oh, sí, a los jardineros. Esa era una de las graduaciones de jardineros con el Infotec, que tenemos muy buena relación. Ellos nos apoyan. ¿Y Bueno, cuánto ahí está. dura un curso de jardinería? Tiene 165 horas. Una pregunta.
¿Jardinería como tal o jardinería decorativa? Ambas cosas. La jardinería clásica, decorativa, pero también la jardinería en sentido general de que se pueda identificar plagas, forma de sembrar, forma de poda, todo esto. Hay 3 tipos de cursos que nosotros impartimos. Eso le ha dado una oportunidad, sobre todo a muchos jóvenes que apenas sabían manejar un machete. Y cuando iban a emplearse, no, lo que estamos contratando es un jornalero. Ahora no. Son gente que tiene ya un grado, que cuando va a ofrecer su servicio, dice, no, yo tengo un título, yo estoy preparado. Ya le dije que hay algunas personas que colocan su ceniza de sus familiares ahí. También hay eventos como boda y esas cosas que hacen en el... Sí, bastante. Bastante. Sí, el Jardín Botánico, de hecho, una estrategia que trazamos hace un tiempo, cuando Nilcíades Mejía, mi colega y hermano, era director, dijimos, bueno, el presupuesto del jardín es muy pequeño, no da casi para nada. ¿Cómo vamos a captar recursos? Hicieron un salón de eventos. Entonces fuimos preparando algunos espacios que tienen una gran demanda para uso. Bodas, cumpleaños, el lanzamiento de productos por parte de la empresa, tenemos un vivero. Entonces eso nos permite a nosotros, junto con la entrada, autogestionar. Entre el 25 y el 30% del presupuesto de la vida es autogestión. Gracias.